¿Cómo están, amigos de Todo en Alto? Hoy nos encontramos con el vicealmirante Jesús Briceño García, y es que él viene a hablarnos acerca del liderazgo en Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido a Todo en Alto, el portal de las buenas noticias. Y yo quiero que sea usted quien nos llene de buenas noticias hoy. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Alicia. Muy bien y feliz de estar aquí entre ustedes, poder compartir con tus escuchas y telescuchas en algo tan interesante como es decirle a la gente que existe una manera de poder alcanzar eficiencia en las organizaciones. Tenemos acá que en el Colegio de Internacionalistas de Venezuela, que además les da a ustedes todo el apoyo, la Dirección de la Extensión de la UCB y el Colegio de Internacionalistas de Venezuela nos están invitando a participar en un diplomado que es la primera corte del Diplomado de Liderazgo Integral en Gerencia. Ese, entre otros diplomados. Y esto lo único que nos dice es que Venezuela sigue creciendo, ¿o me equivoco? Bueno, sin duda alguna, los pueblos buscan estabilizarse y realmente alcanzar el progreso. Eso es una condición nata. Pero es difícil si no se prepara la gente. O sea, tenemos que buscar que nuestro pueblo alcance niveles en donde saquen, afloren ese conocimiento que la naturaleza les ha dado, que ese buen Dios ha impreso en todos los humanos, y muchas veces lo tienen escondido. O sea, es como un iceberg. La parte de arriba, conocimientos técnicos, pues a lo mejor el tipo es un excelente zapatero, pero abajo están los conocimientos blandos que significan el desarrollo de su personalidad, el desarrollo de la inteligencia emocional, el manejo claro de cómo no pelear con la gente, cómo no imponer las cosas, que significa un deslinde entre lo que significa la autoridad y el liderazgo. Muchas veces nuestras universidades se han equivocado en la formación de líderes, porque no lo contemplan la formación de técnicos científicos en determinadas áreas, pero no escudriñan ese factor tan esencial para ser un ser completo, un ser integral. Y en eso, Alicia, se basa el liderazgo integral. Bueno, tomando en cuenta además que no importa qué profesión ejerzas, no importa que seas licenciado en comunicación o de repente licenciado en publicidad y mercadeo, puedes hacer de igual forma estos diplomados con ustedes. Claro, son todos los profesionales, todos los técnicos superiores, todos los con pregrado en sus profesiones, pueden optar para este diplomado que, miren, es un impacto en la conducta humana. O sea, no es que estamos informando, porque para eso les doy, bueno, la referencia de mi instituto, que es el Instituto Venezolano de Estudios de Liderazgo y Estrategia, y ustedes se meten en la página web y van a aprender muchas cosas de liderazgo. No, este es un diplomado cuyo fin es buscar cambios de conducta para materializar realmente un hecho inédito y que lamentablemente Latinoamérica se ha visto imbuida en el autoritarismo desde hace muchos años. ¿Pero por qué? Porque no se racionaliza adecuadamente el conocimiento de lo que significa poder influir en la gente. La gente muchas veces agarra un cargo y cree en el cargo que es jefe y se considera el jefe absoluto, incluso sin conocimiento muchas veces de lo que significa su cargo, porque alguien o alguna cosa lo impuso en los cargos. Y eso es terrible para la eficiencia organizacional. Por eso es que los pueblos de Latinoamérica están destinados a sacarse ese problema del autoritarismo, porque si no, no vamos a progresar. Venezuela, con eso del caudillismo todavía prehistórico, hace que incluso, no solo en el gobierno, es que en empresas, Alicia, yo soy asesor de varias empresas y bueno, hasta cuando yo no les enseño realmente en el clima organizacional lo que significa la conducta de algunos de sus gerentes o de algunos de sus directores o de algunos de sus supervisores, que son unos autócratas, ellos no lo ven. Y entonces comenzamos el proceso de cambio de conducta y esas organizaciones son ejemplo de eficiencia.
Entonces vamos a romper paradigmas, pero en el próximo bloque, porque continuamos con ustedes acá en Todo en Alto. Síganos en www.todoenalto.com y en nuestro canal de YouTube Todo en Alto TV. Ya volvemos. Continuamos, amigos de Todo en Alto, y estamos acá con el vicealmirante. Y queremos que nos motive, que nos dé luces acerca de por qué hacer estos diplomados y cuáles están en este momento disponibles para inscribirnos ya. Gracias. Bueno, nosotros tenemos un proyecto relativo a lo que son cambios de conductas para formar líderes. Y me encuentro en un equipo de trabajo bien interesante, formado por embajadores, ingenieros, personas conocedoras de un área específica del conocimiento. Por ejemplo, hay un diplomado que el Colegio de Internacionalistas lanzó hace ya 4 cohortes, o sea, hace 2 años, que se trata de relaciones internacionales, diplomacia y protocolo. Y yo ofrezco pues a todos nuestros escuchas y televidentes el conocimiento de un área bien interesante, porque significa ciertas normas para regular el trato interpersonal en la organización y en su vida personal. El buen hablar, la forma de dirigirse a la gente, eso hace muchísimo. Y eso quizás es el primer paso, porque en ese diplomado nosotros vemos también liderazgo integral y gerencia, en una materia que solamente son 10 horas. Aquí en el diplomado de liderazgo integral y gerencia son 120 horas que vas a estar imbuido en un comportamiento que te va a permitir reconocer cómo actuar en esa organización para formar equipos de trabajo eficientes, o sea, que permita convertir tu manera de ser en algo confiable a tu gente de trabajo, que permita interactuar adecuadamente sobre lo que significa la eficiencia colectiva. Y eso, lógicamente, va a hacer que en un equipo de amigos nos pongamos a producir. Y fíjense, el otro diplomado es sobre petróleo y otras energías. Entonces, también necesitamos el conocimiento del liderazgo integral relacionado con la industria petrolera, con las industrias de las energías. Por ejemplo, yo tengo un hijo que es petrolero, pero él primero fue líder. Y él influyó y está en un cargo altísimo en una empresa que permite realmente formar equipos de trabajo eficientes. Pero sus amigos son así, unidos. Y claro, el equipo de alta eficiencia necesita no solo la confianza, no solo tener amigos, no solo formar un equipo de trabajo eficiente. No, es que también tú tienes que ser productivo y competitivo. Y eso no se deja al azar. Es importante resaltar que en Venezuela tenemos muchísimas formas de producir energía. ¿Será que a corto plazo Venezuela puede pensar en energía eólica, en trabajar un poco más la hidroenergía, hablar de otros temas que no tengan que ver con hidrocarburos? ¿Eso es posible a corto plazo? Sí, para Venezuela es imposible, pues. Pero sí que comiencen las bases tecnológicas necesarias para generar esas energías alternas. Además, en la energía producida por el hidrocarburo, nosotros tenemos modalidades tecnológicas, como es, por ejemplo, que algunas compañías están ya produciendo aceite directamente del petróleo, del gas. O sea, no que sea del petróleo, no un derivado del petróleo directamente, sino del gas. Entonces es una energía limpia. Y hacer esas modificaciones en nuestra industria principal, PDVSA, pero con liderazgo. Porque si ellos no van a influir adecuadamente en su gente, seguramente no tendrán la respuesta biotecnológica necesaria para cuidar el ambiente y además proteger nuestro principal recurso. Venezuela tiene que pensar en muchos años más de aprovechamiento del petróleo, pero con energía limpia,
con gente preparada profesionalmente, que no existan derrames. Vaya usted a ver las cosas que nos suceden en el lago de Maracaibo y se encontrarán que tenemos que cambiar. ¿Y eso quiénes lo cambian? Lo cambian los líderes. O sea, no podemos visualizar nuestra industria petrolera con el dedo índice de quienes la dirigen. No, tienen que ser nuestros trabajadores buenos, nuestros técnicos superiores buenos, nuestros profesionales buenos, que den la voz cantante en los cambios que necesita la industria. No el político o el individuo nombrado a dedo. Y eso pasa en todo. Alicia, queridos radioescucha, es el liderazgo para todo donde ustedes estén involucrados, porque ellos son los que le van a permitir cambios beneficiosos para ser productivos y competitivos, porque es el liderazgo la única forma como el proceso de cambio se mete en los intersticios de la gente, porque quedan convencidos de quien va a dirigir esos cambios, una persona preparada profesionalmente, está realmente imbuida en lo que significa su desarrollo personal, buenas comunicaciones, buen pensamiento crítico, una persona que sepa conversar con la gente, que no sea esa persona que impone todo a punta de gritos y a punta de palos. Eso se acabó, ¿vale? Eso es para la prehistoria. Ahorita tenemos organizaciones que claman con muchachos jóvenes como tú, claman por la presencia de gente decente, que sepa conversar, que sepa convencer a la gente, que te atraiga un tema específico, pero que te convenzan técnica y profesionalmente, que te digan, mira, yo estoy convencido de la fabricación de estos elementos en segunda instancia de lo que es el derivado del petróleo. Bueno, pero desde el punto de vista molecular, es mejor para la energía limpia tenerlo desde el gas. Bueno, hagamos eso en Venezuela. Ya hay industria que lo lanzaron al mercado. En Ecuador ya hay un movimiento grandísimo para cambios sobre eso. Y eso lo hace el líder. Vamos a continuar hablando de esto en el próximo corte, porque además queremos saber cuáles son los horarios, cómo podemos inscribirnos, porque sabemos que ustedes también están en búsqueda de formar parte de las buenas noticias en Venezuela y en el mundo. Ya volvemos. Y continuamos con el doctor Jesús Briceño García, hablando acerca del liderazgo, de los nuevos líderes que se están formando para el crecimiento de Venezuela. Y es que siempre estamos dejando todo en alto a Venezuela, donde quiera que vamos. Y yo quiero saber cómo, cuáles son esas dimensiones, cómo dejar a Venezuela, cómo y dónde debe estar. Sin duda, nuestro país se merece estar por todo lo alto, porque es un país que tiene todo. Bueno, cuando Colón la descubre, dice, es una tierra de gracia. Entonces, lo que necesitamos es que el venezolano esté por todo lo alto. Y para hacer eso tiene que prepararse. Tiene que abrir realmente esa oportunidad para que su desarrollo personal llegue a un nivel que le permita un sinfín de posibilidades. No hay límites. Todos podemos hacer todo lo que queramos, pero tenemos que estar enfocados. Nosotros vemos unas metodologías de enfoque que son interesantísimas. El líder tiene que forjar precisamente las metas y para hacerlo tiene que estar convencido personalmente y después profesionalmente. O sea, agregarle esa parte técnico-científica. Y además, Alicia y queridos amigos, miren, ustedes no se imaginen el potencial tan grande que tienen. Todos nosotros lo tenemos, porque eso se hace es a fuerza de estudiar, a fuerza de dedicarse. Hay un marco referencial de valores en donde la disciplina, sin duda alguna, representa una de las más importantes, porque el marco referencial con el cual tú adaptas tu comportamiento son los valores. O sea, los valores no tienen otra connotación sino darte un marco de referencia, pero también descubrir ese otro de tu personalidad en tu subconsciente que muchas veces te inhibe de situaciones, te ala hacia lo negativo. Entonces buscas lo positivo
y enmarcas tu referencia en una actitud positiva que te permite enfocarte y materializar las metas. Con estos diplomados, ¿cómo logramos eso? En primer lugar, porque no es información lo que nosotros damos en el diplomado, son cambios de conducta. Por ejemplo, oratoria, la da un profesor que, requiere que el individuo se pare ante el público de los 30 alumnos que tenemos y de repente dé un discurso improvisado. O al día siguiente, después que él haga su esquema del mensaje que va a enviar. Pero después lo van a evaluar todos diciendo, mira, ¿me captó o no me captó? Y esas son prácticas continuas. Es vivencial. Es vivencial. O sea, nosotros tenemos una metodología que se llama Metodología Integral de Desarrollo IBELE, que es el instituto en donde lo diseñamos, donde principalmente son dinámicas de grupo. Y hay grupos de 10 personas, de 7 personas que están conviviendo durante estas 120 horas. Se activan, se relacionan, inventan una empresa para precisamente ver qué pasa dentro de la empresa y buscar el beneficio de esa empresa, primero ante todos los trabajadores y segundo ante lo que significa la sociedad. Porque es un país diferente y por todo lo alto, pero que realmente requiere de un impacto motivacional para alcanzar las metas. O sea, eso no viene con el maná, eso se acabó cuando Egipto ya no llega. Ya el maná llega cuando yo hago el esfuerzo en equipos de trabajo. Y el liderazgo integral es eso, Alicia. Es un liderazgo con el cual en mis 3 dimensiones, la racional, la espiritual y la emocional, que es capaz de, como que si fuese una vorágine, permitirle aflorar el liderazgo integral. Una persona que sea capaz de convencer con sus acciones, no convencer mediante un grito o la palabra, el discurso o algo escrito. No, hazlo. Y después que lo hagas, se lo das como ejemplo a tu gente. ¿Cómo lo logro? Es decir, ¿a dónde debo dirigirme? ¿Con quién debo hablar? Y bueno, no sé si hablar de costos, si es posible, pero sabemos que ya el 1 de abril, esto es ya. Y esto es porque nosotros venimos con algunos de nuestros alumnos, los que han sido los más destacados de su grupo. Y es importante saber cómo contactarlos, cómo formar parte, a quiénes estamos dirigiendo esta información. Claro, los invito para que asistan no solo y ustedes puedan constatar la importancia que tienen estos diplomados. Realmente sobre la escuela existen 2 departamentos donde ustedes llaman a nuestros teléfonos y estoy seguro que inmediatamente pasan al proceso de inscripción porque les va a encantar. Sobre todo la gente que los atiende, la gente que está dispuesta a buscar de ustedes cambios de conducta. Y eso lo hacemos, Alicia. Es impresionante ver grupos de personas cuya participación no llegaba al 10% cuando ellos ya comienzan en las primeras 3-4 semanas de ejercicios en las dinámicas de grupos, como la participación activa se eleva a un 70%. Cómo la creatividad se eleva a un 80%, cómo actitudes que se destacan en el desarrollo de la personalidad, como por ejemplo las intervenciones positivas, las intervenciones con base a un elemento técnico-científico. Eso aumenta, de muchas veces el 10-12% a un 80%. Y también es importante resaltar el hecho de que estos son diplomados que duran 15 semanas. Son 3 meses aproximadamente, un poco más. Nosotros pensamos comenzar el 1 de abril y los invito a todos ustedes, vengan, porque se van a impresionar los cambios que van a tener en su personalidad. Yo tengo alumnos de hace 14 años que, son tremendos empresarios ahorita, o personas que han ido alcanzando sus metas, que eso es lo que se quiere. Queremos una Venezuela productiva y competitiva, una Venezuela que no esté mendigando que le hagan préstamos, sino que haga préstamos
Y eso se hace con creatividad, con liderazgo. El liderazgo en su fase final tenemos el conocimiento de la macro y microeconomía con un profesor que fue mi profesor, José Miguel Uzcategui, un excelente economista. Profesores como por ejemplo el embajador Freddy Álvarez Llanes, que les va a enseñar el protocolo de los líderes. O sea, siéntense adecuadamente, destaquen su figura, su personalidad, sepan conversar y apuntar exactamente el objetivo que andan buscando cuando conversen. Y todo eso lo van a aprender allí. Pero ya lo saben, amigos, acá les puedo dejar los contactos de la bachiller Stephanie Tovar, que pueden comunicarse al 0414-228-9997. También tienen al profesor Freddy Álvarez con el 0414-277-1636, o también tienen las direcciones de correo codeif.colegio@gmail.com o ceremonialyp@gmail.com. También pueden seguirlos a través de las redes sociales en el Twitter como @codeif con B pequeña, o pueden escribir a colegiodeinternacionalistas@gmail.com, porque Venezuela se hace con cada uno de ustedes. Como siempre, Alicia Carriles con ustedes. Todo en alto, en todas partes.